Espero hayan tenido oportunidad de repasar adecuadamente, ¿no? Con las clases especiales que se han estado brindando, espero les hayan servido de provecho. Y nada, espero que estén con energía el día de hoy, que no se hayan amanecido el día de ayer haciendo de repente algunas otras actividades y que estén con todas las energías para poder empezar hoy adecuadamente la semana, ¿ya? La semana pasada vimos una introducción general a lo que son los tipos de textos, cómo se presentan, ¿no? Un texto nivel San Marcos, ¿ya? Igual vimos el nivel más básico de todas maneras, porque es importante pues empezar con el conocimiento, ¿no? Tanteando el terreno, como así decirlo. Y es más, ni siquiera el nivel más básico, vimos el nivel más simple, ¿ya? Porque son los textos continuos, nada más vimos la semana pasada. Todavía no vamos a entrar a ver textos discontinuos, todavía no vamos a ver entrar a ver textos de carácter mixto, ¿ya? Todavía eso no lo vamos a ver. Lo que vamos a aprovechar para ver el día de hoy es ya incidiendo un poco en los tipos de preguntas. Igual ya cuando los grupos estén divididos vamos a tener una clase especial para cada tipo de pregunta. Pero me parece importante ya que vayas diferenciando las características de cada uno de las preguntas que se pueden presentar en un examen de admisión, porque al final esos tipos de preguntas sí se van a aplicar para todos los tipos de textos que vamos a ver una vez estemos postulando, una vez estemos ya viendo exámenes de admisión, ¿no? También lo verás en tu simulacro cuando vayas en un momento a darlo, ¿no? Para el examen de admisión. Así que es importante, es muy importante conocer ya el tipo de pregunta, ¿está bien? Entonces eso es lo que vamos a observar el día de hoy, ¿ya? Así que te voy a pedir por favor que prestes mucha atención. Ahorita voy a empezarte a compartir el material. Ya también le estoy compartiendo el material a Katy para que ella lo pueda compartir contigo. ¿Está bien? Y entonces todo lo pueda tener. Igual va a estar en la pantalla, ¿ya? En este caso consta de dos materiales que te voy a dar. Primero te estoy dando bueno, ahí estoy mandando, ya vas a ver cuál es. ¿Está bien? Y de ahí vamos a ver uno ya eh, de manera más extensa, ¿ya? Muy bien. A ver, por acá. Ahí está. Muy bien, por acá. Muy bien, buenos días a todos los que están ahí conectados. Buenos días a todos, espero que estén bien. Correcto. Vamos a empezar a observar un poco de las diapositivas que nos van a presentar los tipos de preguntas que puedes observar en la comprensión lectora, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Y el primer tipo es ya de manera extensa la comprensión lectora, el que se va a poder observar, que aparecen prácticamente todos los tipos de texto nivel San Marcos que puedas enfrentar en algún momento, ¿ya? Ahí está, Katy, gracias por haber compartido el material ya. Lo que puedes observar en algún momento son las preguntas de tema central o idea principal. ¿Ya? Esta pregunta se relaciona con algo que se llama jerarquía textual, que como te digo ya vamos a tener una clase netamente de jerarquía textual donde la vamos a extender y analizar este fenómeno de la comprensión lectora. ¿Está bien? Lo que ahorita debes saber dentro de lo que es el tema central o idea principal es que están conectados. Y el tema central, la idea principal, junto a lo que vamos a ver ahorita, que es idea resumen, junto a lo que se va a llamar las ideas secundarias que giran alrededor de esto, ¿ya? Ya ha desaparecido un poco la figura de la pregunta por título, ¿ya? Ha estado desapareciendo. Igual la vamos a ver cuando veamos la parte de la jerarquía textual de manera extensa, porque en San Marcos pues tiene esa característica que puede volver ciertos tipos de preguntas y es mejor estar preparado, está bien, a falta de ver cómo se van a ir presentando los ciclos en lo que viene a ser ¿no? los estatutos de la PRE, que seguro ya lo vamos a ir viendo conforme vayan avanzando ellos también, que de alguna manera es una guía, ¿ya? Pero es importante de todas maneras revisarlo. Pero en este caso,
vamos a dejarlo un poquito de lado porque no he estado viniendo en los últimos exámenes de admisión, está bien, lo que sí siempre aparece es tema central, la idea principal, pero está relacionado a toda la jerarquía textual ya. Tú no puedes ubicar adecuadamente un título, tú no puedes ubicar adecuadamente la idea principal, no puedes ubicar adecuadamente la idea resumen, si no tienes claro cuál es el tema central, ¿está bien? Y el tema central es algo que deriva del tema, obviamente. San Marcos no te pregunta ya directamente por tema, ya te pregunta de frente por tema central. Por algo muy lógico, ¿no? Asume que si tú entiendes lo que es un tema central es porque ya sabes lo que es el tema, ¿no? Eso es lo que San Marcos asume directamente, ¿ya? Entonces, lo que te va a preguntar es por tema central. Y en el caso del tema central es lo que viene a ser el tema, que es más general, pero le va a agregar un aspecto específico que puede ser una característica objetiva o subjetiva con respecto a aquello de lo que se está hablando, ¿ya? Él le va a otorgar una mayor precisión. Por eso es que ya aparece de frente con tema central, ¿no? Está pidiendo que de alguna forma tú ya intuyas lo que se va a decir, lo que se va a introducir, ¿correcto? Y en el caso de la idea principal, si el tema central es aquello de lo que estoy hablando yo de manera generalizada, mi idea principal va a ser, ok, ¿qué estoy diciendo acerca de el tema central? Eso es, ¿no? La idea principal es, ¿qué estoy diciendo yo acerca del tema central? ¿Estoy diciendo algo bueno, estoy diciendo algo malo, algo positivo, algo negativo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Estoy haciendo preguntas? ¿Me estoy preguntando? ¿Me estoy cuestionando la naturaleza del tema? ¿No estoy describiéndolo? ¿Ya? ¿Estoy exponiéndolo? ¿Estoy argumentando al respecto? ¿Estoy narrándolo? Que eso ya se relaciona con los tipos de texto continuos que se van a dar más adelante, ¿ya? Entonces, el tema central y la idea principal están muy ligados, ¿ya? La idea principal habla del tema central, ¿correcto? Y muchas veces te van a decir, en el siguiente texto encontramos como idea medular y te va a incluir el tema central y va a aparecer la idea principal. Ahora, hay algunos textos, y también se han presentado estos casos, donde aparece tu tema central en la premisa. Ya aparece en la premisa, ¿no? Está la pregunta ahí, y ahí ya aparece el tema central, y tú lo único que tienes que ubicar es la idea principal, ¿ya? Ese tipo de preguntas se plantean, por ejemplo, cuando ya el texto en sí mismo no te va a preguntar por el tema central, ¿ya? Pero podría darse también, está bien, que te lo presenten ahí, ¿no? Justo en la premisa del tema central y te piden la idea principal, y tú, ingenuo y desconocedor de la parte teórica, no te des cuenta de que ya te están dando la respuesta de lo que es el tema central y no lo utilices para responder la pregunta acerca de ello, ¿ya? Podría ser también, podría parecer de esa forma, es muy raro, correcto, porque sería como ya darte básicamente la respuesta de cuál es el tema central, pero lo he visto en 2 ocasiones, ¿ya? Así que, y no te estoy hablando de exámenes de admisión en sí, te estoy hablando de material San Marcos en general, véase simulacros, véase pre, ¿ya? Y lo he visto, ¿ok? Así que quién sabe si en algún momento podría aparecer de esta manera. Yo lo dudo, ¿ya? Porque en el examen supone que estamos descartando pues a los mejores, ¿no? Así que lo más probable es que te pregunten de frente por la idea principal sin colocarte, o sea, que te lo pongan en la premisa y te pregunten de frente de la idea principal, podría pasar, y eso sí podría darse, ¿está bien? Y en ese caso sí tienes que fijarte cuál es la idea que tiene una mayor relevancia y que está hablando acerca del tema. ¿Ya? Buenos días, John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Correcto? Entonces la idea principal es una afirmación, una negación, está diciéndote algo acerca del tema, ¿ya? Otra diferencia es importante a nivel estructural entre el tema central y la idea principal es que el tema central aparece en forma de una frase nominal, ¿ya? Te preguntarás, profe, ¿qué es una frase nominal? Una frase nominal es aquella que se utiliza para nombrar a algo o a alguien, ¿correcto? Si yo digo la billetera, es una frase nominal. Si yo digo la agenda, es una frase nominal. Si yo digo el celular, es una frase nominal. Si yo digo los alumnos, es una frase nominal. Si yo digo el profesor, es una frase nominal. Si yo dijera el profesor de razonamiento verbal, es una frase nominal, es un poco más extensa, pero estoy nombrando a alguien. Si yo dijera los alumnos de la Academia Mega, todavía estoy nombrando a alguien por muy extenso que se vaya viendo. ¿Está bien? Si yo dijera los alumnos de la Academia Mega que ven la clase del profesor de razonamiento verbal, es extenso todavía, pero estoy nombrando a un alguien. No estoy afirmando, ni negando, ni diciendo algo al respecto, estoy describiendo. Sigue siendo una frase nominal, ¿correcto? Ya cuando le agrego una acción de manera directa, ¿no? A aquello de lo que estoy nombrando, los alumnos de la clase de razonamiento verbal de la Academia Mega llegaron temprano. Ahí estoy diciendo algo, estoy afirmando, ¿no? Que hay puntualidad por parte de ellos, por ejemplo. ¿Está bien? Ahí ya pasa a ser una oración. Y así es como se presenta una idea principal, ¿correcto? Ya diciendo algo respecto al tema.
¿Está bien? Entonces, primero tengo que saber ubicar dentro de lo que es la extensión del texto mi tema central. Así no me lo pidan, ¿correcto? Porque si yo no tengo en claro cuál es mi tema central, no voy a tener en claro cuál va a ser la idea principal y la puedo confundir fácilmente con una idea secundaria relevante, ¿ok? Porque dentro de un texto, así como existe una idea principal, que es lo más importante que digo al respecto de lo que viene a ser el tema central, ya aparecen diversas ideas secundarias, pero hay una que siempre es más relevante, que, o sea, entre las ideas secundarias, que de por sí no son tan relevantes como la idea principal, siempre hay una que es más importante. Y te puede pasar que la confundas con la idea principal si no tienes en claro lo que es el tema central. Entonces siempre es importante ir ubicando cada una de las partes de esta jerarquía textual, ¿ya? Muy bien, otro tipo de pregunta que vamos a poder ver es la pregunta por el resumen o la síntesis del texto. ¿Ya? Cuando hablamos de una síntesis y resumen son palabras equivalentes en este caso, ¿está bien? Esta es la formulación pues de la idea principal más un compendio breve del contenido global del texto. Muchas veces aparece pues aparte de la idea principal el tema central, es una característica importante dentro de lo que puedes encontrar en la idea resumen, y también aparece la idea secundaria más importante, ¿ya? Lo que sí tiene que aparecerte sí o sí es la idea principal, ¿correcto? Sí o sí tiene que aparecer ahí la idea principal en tu resumen. Si no aparece la idea principal en tu resumen, esa probablemente no sea la respuesta correcta. Mejor dicho, esa no es la respuesta correcta si no aparece la idea principal en tu resumen, ¿ok? Entonces, para hacer lo que es la síntesis o resumen, tienes que haber ubicado tu idea principal, ¿correcto? Ahora, eh, si tienes entre dos opciones y en ambas aparece la idea principal, ¿ok? Entonces ahí sí lo que vas a tener que hacer, obviamente, es buscar cuál tiene más información importante del texto, ¿ok? Tiene que ser breve, sí, pero tiene que tener información relevante. Entonces paso a buscar, ¿ok? Tiene la idea principal, tiene mi tema central, ¿cuál de las dos lo tiene? Ah, ya, los dos lo tienen, ¿ok? ¿Cuál tiene la idea secundaria más importante? Y ahí es donde puede ponerse complicado. Ya tienes dos opciones, en ambas aparece el tema central parafarseado de manera distinta, ¿no? Palabras sinónimas por ahí de repente. Las dos tienen a la idea principal y las dos tienen una idea secundaria, ¿ok? ¿Cuál idea secundaria es más importante para lo que viene a ser la justificación de la idea principal en este caso? Entonces ahí tienes que recurrir ya a un sentido de la lógica con respecto a la información que te está brindando el texto, ¿cierto? Por ejemplo, si me dan mi idea principal es la cuarentena debe mantenerse, y me dan N justificaciones como ideas secundarias, ¿no? Y una de las ideas secundarias es la cuarentena debe mantenerse para aliviar el tráfico de Lima. Y otra de las ideas secundarias nos dice la cuarentena debe mantenerse porque en otros países el rebrote del coronavirus ha cobrado aún más víctimas, ponle. ¿Okay? Obviamente la más importante entre los dos, mal que bien, va a ser lo que tiene un costo de vida, ¿cierto? Eso es por lógica, ¿ya? Y ahí es donde tienes que aplicar un poco la lógica a la hora de establecer cuál es la información más relevante, ¿no? Y ahí vas a tener que distinguir cuál de las dos ya sería pues mi idea de resumen más adecuada, ¿está bien? También podría distinguirlo si los dos tuvieran tema central y todo igual, ya cuál no está parafraseando, cuál está tomando las palabras casi exactas como aparecen en el texto, también podría darse de esa manera. Ya también puede darse un tema de cuál es más explícita o implícita, y eso ya, eso es algo que vamos a ver, como te digo, con mayor detalle cuando veamos ya el tema en sí mismo. Ahorita estamos explorando, conociendo los tipos de preguntas que plantea San Marcos, que al menos ha venido planteando en los últimos exámenes de admisión. Yo te hablo pues de los últimos 4 o 5 años, ¿está bien? Entonces es importante ir conociendo ese tipo de preguntas. Muy bien. Vamos a ver por aquí. Ajá, tenemos también la pregunta por sentido contextual, ¿ya? En el caso, nos dicen, pues se fija que el significado de una palabra importante en la lectura sobre la base de una definición o un término que puede reemplazarla adecuadamente. Y estas son las preguntas que también se denominan por término específico, ¿no? A veces también aparecen en una frase, ¿eh? ¿Ya? Y es aquella que no te está pidiendo netamente el significado tal cual puede aparecer después ahí, ¿no? Primera descripción cuando lo buscas en la RAE, ¿no? En el diccionario de la RAE. Si no, te va a pedir que realices una interpretación de qué uso le está dando el autor en el contexto en el que se manifiesta. Puede ser un uso denotativo, o sea, puede ser también literal, o también puede ser connotativo. En la mayoría de los casos va a ser connotativo, ¿correcto? Puede ser que te pidan un sinónimo, puede ser que te pidan un antónimo. Hay gente que ¿no? Ya casi de manera mecánica, ¿no? Por reflejo, ¿ya?
Ve, pregunta, sentido contextual, ve la palabrita ahí en mayúsculas, ¿no? Según el texto, la palabra tal, ya, plum, lo marcas. Marcas leyendo el significado contextual. Y lo marcas bien de repente, ¿ya? Pero no te pedían el sinónimo, te pedían el antónimo. Y volaste. Siempre le bien ese tipo de preguntas, ¿ya? En teoría, la pregunta por sentido contextual es la que tiene el nivel más sencillo dentro de lo que es la comprensión lectora. En teoría, ¿ya? Pero si el texto nos presenta una serie de palabras que desconocemos, va a ser bastante complicado. O sea, si no conoces la palabra en sentido contextual, probablemente puedas intuir su significado a través de las palabras que la rodean. Pero si no conoces la palabra y no conoces tampoco las palabras que lo están rodeando, ahí es donde se complica la situación. ¿Está bien? Entonces, lo que tienes que hacer en este caso es no confiarte, ¿ya? Llegar a una conclusión en base al contexto, ¿no? Macro del texto, ¿ya? Y observar cuál viene a ser el tema del que estaba hablando y por ahí tratar de intuir cuál puede ser el significado, ¿no? Y estas preguntas sí, pues están hechas para que las personas sean conscientes de que deben enriquecer su léxico. Así que es importante que para cuando llegues al nivel de enfrentar un examen de admisión ya tengas un bagaje léxico eh, decente, ¿no? Lo suficientemente amplio como para poder defenderte. Nadie te dice pues que seas Marta Hildebrand, ¿no? Ni Marco Aurelio de Negri, pero tienes que tener un bagaje léxico importante para que el día del examen de admisión te pueda pasar que no conozcas una o dos palabras, pero que no te pase que veas todo el texto y, estás leyendo otro idioma, básicamente, no entiendes nada, ¿correcto? Entonces es importante eso, ya no te confíes con las preguntas de sentido contextual, siempre lo voy a decir porque hay mucha gente que termina tomándolo como que, este es fácil, no, pero un marca y al final termina marcando cualquier cosa y pierde puntos que en realidad podría haber asegurado, ¿ya? Está la pregunta por incompatibilidad, ¿ya? En el caso de la pregunta por incompatibilidad, estamos hablando de cuándo es una idea compatible o cuándo es una idea compatible. Va a ser compatible cuando guarda consistencia con el texto, ¿no? O sea, cuando concuerda con lo que nos manifiesta el texto. Y va a ser incompatible cuando constituye una negación, ¿no? De una idea expresa del texto o de una idea que se infiera válidamente de él. Y no solamente se presenta cuando hablamos de una negación, ya también hay un tipo de incompatibilidad indeterminada, o sea, cuando tiene nada que ver con el texto, ¿ya? Cuando no tiene nada que ver con el texto. Pero eso sí, cuando tienes entre las ideas incompatibles, una que no tiene nada que ver con el texto y tienes una que está contradiciendo directamente al texto, en el caso de las ideas incompatibles, está bien, siempre tienes que marcar la que contradice directamente, se llama idea compatible negada, y también se le llama idea incompatible directa, ¿no? Porque está negando lo que me dice el texto, ¿está bien? En el caso de la idea incompatible, en el caso de la idea compatible, perdón, lo que tienes que fijarte es si es explícita o implícita, ¿no? Si es una información que me están dando las alternativas, que yo puedo ver directamente en el texto, palabras más, palabras menos, o es una información que está acorde con el texto, pero yo tengo que deducirla, ¿correcto? Entonces eso también tienes que observar en las preguntas por incompatibilidad o compatibilidad. En el caso de la pregunta de inferencia, ya es importante, ¿correcto?, que no vayas a traer información que tú tengas del tema, si es que lo conoces, está bien, a través de otros tipos de fuentes y quieras insertarla en el contexto que te está planteando, está bien, el texto, ¿ya? Esto es comprensión lectora, ¿correcto? El autor puede decir cualquier barrabasada y tú tienes que tratar de entender qué quiso decir. Está bien, no te dicen que estés de acuerdo, no te dicen que lo condones, que lo apoyes, sino que entiendas qué es lo que él ha querido manifestar. Ok, esta persona, este ser que está hablando, ha querido decirme algo, que es correcto. Entonces, si un autor se presenta con una teoría acerca de un tema que de repente está desfasada, no necesariamente equivocada, está desfasada, que es muy diferente, ¿eh? Ya ¿no? Hablando de algo desfasado, estamos hablando que algo que en algún tiempo se consideró correcto. Está bien que luego aparecieron otras pruebas, o otros tipos de visiones con respecto al asunto y ahora se considera, obviamente, a hoy en día ya se considera netamente incorrecto, ¿no? Pero en el plan, cuando se planteó de repente no lo era tanto, entonces hay que entender que simplemente estamos hablando de un contexto distinto, ¿ya? Entonces, cuando estamos observando eso, es importante no dejarnos influenciar por el conocimiento que ya tengamos previo del tema, ¿ya? Porque nos puede llevar a caer en el error de querer responder lo más acorde a todo lo que yo sé, ¿no? Lo que concuerde más con todo lo que yo pienso,
está bien, y me termina llevando a inferencias en el cual yo no estoy utilizando la data del texto, estoy utilizando la data general que yo conozco acerca del tema. Ese es un error muy común en los casos de preguntas por inferencia, ¿ya? No, olvídate todo lo que tú sabes del tema, olvídate, ¿ya? Te vas a quedar con lo que el autor te dice y de repente con un conocimiento general sobre significados de palabras, ¿está bien? Un conocimiento general, si estamos hablando, por ejemplo, te incluyen porcentajes por ahí, tus conocimientos generales de las matemáticas en cuanto a suma, resta, división, ya que te pueden ayudar, por ejemplo, en una inferencia por dato, te pueden decir, el 20% de las personas acataron la cuarentena, entonces ya por dato tú puedes saber que el 80% no la acató, no haces la resta, no te lo dicen directamente, pero eso es lo que puedes inferenciar, está bien, es inferencia de dato, ¿ya? Entonces, eso sí puedes aplicar, está bien, pero no podrías aplicar, no, pero yo vi que ahora ya es el 40%. Ahí en las alternativas dice, bueno, ahora actualmente el 40% ya la cata. Y entonces eso debo marcar, porque yo sé, pues yo vi en el noticiero el otro día. No, 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 olvídate eso, ¿ya? Cuando estamos hablando de la información, me ciño en lo que me da el texto y me quedo con algunos conocimientos generales para aportar y llenar ciertas lagunas informativas, ¿correcto? Pero conocimientos generales, ¿ya? No vayas a utilizar conocimientos previos que tú tengas con respecto al tema en sí mismo. ¿Está bien? Por ahí utilizas significados de palabras que ya conozcas, ¿no? O sea, eso sí es válido, ¿ya? El significado de las palabras de manera generalizada para entender más o menos qué te está diciendo en el contexto, ¿ok? Muy bien. Los tipos de preguntas se van a presentar como se infiere, se colige, se desprende, se deduce. Muy bien. Todo eso es, en este caso, inferencia, ¿ya? Incluso cuando hay dos tipos de inferencia, que es de deducción e inducción, te ponen se deduce, ¿ya? Pregunta por extrapolación, ya esto viene a ser el nivel pues más, en teoría más alto y más complejo de la comprensión lectora, ya en el caso de la extrapolación te están pidiendo que lleves una situación que se ha presentado en el texto a otras condiciones. ¿Está bien? Puede ser un evento que ya haya sucedido, ¿no? Que le cambies uno de los acontecimientos, ¿no? Para ver qué hubiese pasado si hubiese desarrollado de manera distinta, ¿ya? Es una extrapolación prospectiva, ¿no? Porque se enfoca en lo que ya pasó. Está bien, puede haber una extrapolación que parta de lo que está pasando, que podría suceder más adelante, ¿no? Que recurre mucho a la inferencia porque tienes que basarte en los datos que te está dando el texto, ¿ya? Y la otra es una extrapolación también que va a tomar la situación que se te está presentando y trasladarla a otro contexto, ¿no? Por ejemplo, podrían trasladarte el atentado que fue en el 11 de septiembre en Estados Unidos, que hubiese pasado, sí, un atentado de similar magnitud se hubiese presentado, no sé, en Londres o en Rusia, ¿me entiendes? Que hubiese pasado si el asesinato de George Floyd a manos de un policía hubiese pasado en Perú, hubiese habido la misma reacción, no hubiese habido la misma reacción, hubiese existido un movimiento igual de fuerte. Entonces te lleva, ¿no? El tema lo lleva a otro contexto, ya también es un tipo de extrapolación. ¿Está bien? En el caso de la extrapolación, lo que va a ser muy importante es como se juega mucho con la probabilidad, con la posibilidad, que siempre te quedes con lo más probable, ¿ya? Porque en todas las alternativas pueden aparecer cosas que, oye, profe, pero eso sí podría pasar, porque según lo que leo sí podría pasar. Ya no te están preguntando qué es lo que puede pasar, te están preguntando qué es lo más probable que pueda suceder a partir de los datos que te dé el texto. Obviamente, si encuentras algo que los datos del texto no te permiten que vaya a suceder porque lo contradicen, ya lo descartas de inmediato, ¿no? Pero por el nivel de dificultad, la extrapolación siempre te va a presentar dos o tres alternativas probablemente, que sí podrían darse, ¿no? Que sí se permita, ¿no? O sea, que el texto no contradiga, pero tampoco es que el texto lo aliente, ni el texto te dé suficiente base teórica como para decir, oye, sí, esto puede suceder. Entonces ahí tienes que tener mucho cuidado, ¿ya? Recuerda que las preguntas por extrapolación siempre empiezan con un condicional, ¿no? Si es que tal cosa pasara, si es que sí, si en caso de, ¿no? Empiezan a plantearte situaciones posibles, ¿ya? Entonces es importante mantener, como dice, los pies en la tierra, ¿no? No ir más allá de la información que ya te da el texto, ¿correcto? Hasta acá. ¿Se entienden los tipos de preguntas que vas a poder observar en lo que viene a ser tu examen de admisión? ¿Sí? De manera general, quiero que lo entiendas, como te digo, vamos a ver esos tipos de preguntas así a fondo y vamos a sentarnos y vamos a ver
unas 10, 11, 12, 13, 14, 15, todas las preguntas que sean necesarias de cada uno de estos tipos, ¿ya? Conforme vayamos avanzando en el ciclo, no te preocupes. ¿Saben? Ahorita lo que quiero saber es que entiendas, ¿no? Que son los que se presentan en los últimos exámenes de admisión, ¿sí? O sea, así vas a encontrarlo, ¿ya? Y es importante que lo entiendas, ¿está bien? Ahora vamos a ver un poco algunos textos, está bien, relacionados con esas preguntas, ya como la primera parte del material. Ahorita también voy a estar enviando en un momento una extensión de este material que ya viene a combinar varias de estas preguntas para un solo tipo de texto, ¿está bien? Así que nada, vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar, qué bueno por ahí, han respondido dos personitas, Marcelo, Jennifer, gracias, que ya sí se ha entendido, se ha comprendido. Muy bien, espero los demás también lo hayan podido entender, ¿no? A rasgos generales. Digo, eso lo vamos a ver a profundidad cada uno de esos tipos de preguntas y a practicarlo lo que sea necesario para poder tener un dominio mayor, ¿ya? Y una vez que dominemos el tipo de pregunta, está bien, ya pasaremos a dominar el tipo de texto, ¿no? Ya veremos otro tipo de texto y vamos a ir avanzando. Bien. Listo. A ver, vayamos a ver entonces el material, ¿correcto? Vayamos a ver entonces el material. Ya está. Que nos va a plantear algunas preguntas justamente como las que estamos viendo, ¿no? Las que hemos visto hoy día, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, ese texto nos va a presentar una pregunta de tema central, una idea principal y una de resumen o síntesis. A ver, vamos a ver cómo nos va ahí. ¿Correcto? Ya saben, conforme vayan avanzando me envían las claves para yo saber que ya puedo avanzar con ustedes. ¿Está bien? Vamos chicos, vamos avanzando ahí. Cualquier pregunta, cualquier consulta, ya saben, ahí está el chat para que puedan hacer la consulta. Gracias Daniel por la confirmación de que se ha entendido. Es importante para mí que haya participación de su parte. Ya ustedes son mi guía. Ok, con ustedes yo sé si se entendió bien, si hay que explicar de repente alguna parte con un poquito más de profundidad. Y digo en este caso un poquito porque vamos a ver los temas de nuevo, pregunta por tipo de pregunta, ¿ya? Pero es importante. ¿La idea principal es igual al tema central? No, no es igual al tema central. Hay una diferencia en la estructura, como mencionaba hace un rato, ¿ya? El tema central te está planteando, mira, si te das cuenta en las mismas alternativas que estamos viendo. La añeja y sólida protesta de los lectores recalcitrantes de obras literarias. El atraso y la carencia de lectores en sociedades bestializadas por la rutina. Todas esas son frases nominales. ¿Ya? Cuando una frase es nominal, está nombrando algo. Acá no estoy afirmando nada sobre la añeja y sólida protesta de los lectores recalcitrantes de obra literaria. No estoy diciendo nada al respecto más que nombrándolo, ¿correcto? Mientras que en las de preguntas de idea principal sí estoy diciendo algo. Las ficciones se crean y recrean con la finalidad de hacer este mundo injusto, uno más llevadero y auténtico, ¿no? Las ficciones se crean y recrean, y estoy diciendo algo al respecto. Nuestras múltiples vidas son posibles, y estoy diciendo algo al respecto. Existe una identidad entre la constitución de un alto nivel de cultura y la aparición. Existe, estoy diciendo ya que existe, ¿no? Que existe esa disyuntiva. La lectura permite, estoy diciendo algo. ¿Te das cuenta cómo se aparecen en forma de oraciones? Entonces ahí está la diferencia entre el tema central y la idea principal. Aparte del tema central, el tema central es de lo que se habla, la idea principal es qué es lo que se está diciendo acerca del tema que se habla. Si estoy hablando acerca de los últimos gobiernos que ha tenido el Perú en los últimos años, ¿no? Los gobiernos del Perú en los últimos 20 años, entonces, ¿de qué estoy hablando? De su economía, de la corrupción, ¿no? No sé, otro tipo de escándalos personales, de manejo de crisis, ¿de qué estoy hablando? ¿No? Eso ya viene a ser mi idea principal, ya cuando digo algo al respecto. Chévere. No hay problema, cualquier consulta, cualquier pregunta, ya saben, háganla, ya no tengan ningún reparo en hacerla. Muy bien, me van avanzando y me van enviando, por favor, ya sus claves, es importante, porque así yo me doy cuenta, ¿no? Si han habido una gran cantidad de claves correctamente marcadas en las tres preguntas, por ejemplo, digo, ya, está entendido, ok, voy a hacer la explicación, la hago breve y continuamos. Pero si veo que por ahí una gran cantidad de personas han marcado mal una alternativa y se ha confundido con una clave, digo, ya, voy a explicar por qué no es esa. Entonces ustedes son mi guía, ustedes me ayudan a saber cómo debo avanzar o cómo no debo avanzar. ¿Ya? La clase no es un monólogo, esta clase no es grabada, ¿no? Aquí está, somos las 9:05 de la mañana del 12 de octubre del 2020, así que no está grabada, ¿ya? Así que puedes interactuar conmigo,
¿Está bien? Así que eso tiene que darse. Correcto. Ahora sí, ya. Me cago y te dejo hablar. Me preguntan por ahí qué es solipsista, ¿ya? Cuando hablamos de solipsismo estamos hablando de creer que solamente existe lo que uno percibe, ¿ya? Lo que uno puede observar o determinar, ¿está bien? ¿No? Entonces, a eso se refiere lo que es solipsista, ¿no? Aquella persona que practica lo que viene a ser el solipsismo, y justamente el solipsismo es esta forma eh, no radical de subjetivizar la realidad en base a lo que uno percibe, lo que uno cree o lo que uno piensa que es, ¿no? Es el uso que se le da en la forma práctica, ¿no? La teoría, pues, de exacta de lo que es el solicismo ya es una definición un poquito más de carácter académico, ¿ya? Me parece que solamente yo existo significa la palabra solicismo, ¿ya? Pero la aplicación que se le da en diferentes contextos es esa, ¿no? Ya de hablar sobre mucha gente que está muy ensimismada, ¿no? Creyendo que solamente lo que piensa o percibe es lo único válido.
Saben, por favor, conforme tengan sus claves, las van haciendo llegar. Muy bien, están llegando algunas claves ya, perfecto. Hay dos personas que están enviando, por favor, ya saben, necesito que el envío, la participación sea, ¿no? De repente no de todos, ¿ya? Pero sí que una gran cantidad mande para yo saber, ¿no? Cómo se está avanzando, qué se está entendiendo, qué no se está entendiendo. Si son todos mejor, pero yo entiendo que quizás no todos tenemos la misma velocidad al momento de leer y comprender, ¿ya? Ahorita solamente quiero las tres primeras claves, nada más. Las tres primeras. Para ir avanzando así, ¿no? Por tipos de preguntas. Profe, ¿por qué están esas tres ahí? Ah, ya, porque esas tres se relacionan con lo que se llama jerarquía textual. Es un tema que vamos a ver. Es más, lo vamos a ver en dos partes todavía. Porque por ahí, aunque ya no ha venido últimamente, vamos a incluir de todas maneras título, por si vuelve, por si pega la vuelta, ¿no? Siempre es importante estar atento a ese tipo de preguntas. Marcos tiene esas cosas. Preguntas van, preguntas vienen. Hay diferentes personas que con los años van cambiando sus criterios con respecto a qué es lo más necesario de determinar en el postulante, ¿no? Si debe saber esto, si debe saber lo otro, ¿ya?
A ver, uno, dos, tres, cuatro personas que ya he enviado. Vamos, si lo demás tenemos las claves, las vamos enviando, por favor. Mándala por privado, no hay problema, ¿ya? Así que no tengas ese miedo que, uy, no, van a ver que me equivoqué si mandé mis claves. No, se lo voy a dar yo nada más. Venga, a ver, 2 minutos más, ¿ya? Y si ya no veo más claves, vamos a ver de una vez la resolución de texto, ¿ya? Pero si alguien más tiene, por favor, envíenles. Ya. Muy bien, a ver, veamos. Muy bien, acá el texto pues está planteando, ¿no?, una situación en la cual se habla acerca de los hábitos de lectura, ¿no?, cómo estos se proyectan en el país del autor, ¿bien? Y nos piden cuál vendría a ser el tema central, correcto, que se plantea en el texto. Ahora, el tema en sí mismo es la lectura, ¿no? Y de lo que nos están hablando en sí es el papel que tiene la lectura en lo que viene a ser la humanidad, ¿ya? La clave en este caso va a ser la C, ¿no? El papel edificante y subversivo que tiene la lectura en el devenir de la humanidad. El texto va a desarrollar pues el efecto de la lectura en las personas. Muy bien. Y que este efecto es de carácter edificante y supone una actitud pues de rebeldía. Cuando hablamos de edificante quiere decir que genera una construcción en los valores y la cultura humana, ¿está bien? Por ahí habla sobre la libertad, la prosperidad, la justicia en una parte del texto. Y cuando hablamos de subversivo es que también presentan un acto de rebeldía frente a lo establecido, ¿no? A través de la fábula decimos, oye, sí, ¿no? Qué genial sería que el mundo fuera así como se está planteando y no como es ahora. Esa disconformidad es importante para que haya cambios. ¿Está bien? Tiene carácter subversivo la literatura, por eso cuando un gobierno quiere un pueblo ignorante, le quita ese apoyo a la educación para que el pueblo no acceda a una lectura, porque la lectura te hace plantearte una mejor situación, eh, te hace plantear una mejor situación de la que vives, ¿no? Y eso no les conviene nunca a la gente que está en una situación conforme. Esa gente no quiere cambios, ¿ya? Los cambios siempre tienen que salir de parte de la gente que esté disconforme con la realidad. ¿No? Imagínate, alguien que está bien, que su familia, su abuelo, su tatarabuelo, siempre han sido personas pues, de riquezas, siempre estar conforme con la realidad. ¿No? Difícil que genere conciencia, es muy difícil que una persona en esas condiciones genere conciencia social. Muy bien,
¿Cuál es la idea principal del texto? Bueno, la idea principal, si estamos hablando del tema central, que es el papel edificante y subversivo en la literatura y lo que viene a ser el devenir de la humanidad, tenemos que buscar una de las alternativas que hable sobre lo que es la lectura y la humanidad, ¿no? Y lo que viene a ser la respuesta aquí es la D. ¿Ya? La lectura permite que la condición humana, lectura, condición humana, humanidad, se erija y los vuelve rebeldes, mira, vuelvo a hablar acá de lo subversivo, la rebeldía, e impenitentes de la realidad monótona, ¿no? O sea, termina relacionándose con las temáticas abordadas en lo que es el tema central. Sería incoherente, ¿no? Tomar al tema central, haberlo ubicado como la clave C y después haber marcado otra cosa en la clave en la 2, ¿no? Haber marcado por ahí la clave B o la clave ¿no? Porque no está abordando las temáticas que ya se abordaron en el tema central a través de la idea principal, o que la idea principal sí aparece a través de una, afirmación, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el mejor resumen del texto? Y acá vendría a ser la B, ¿no? Ahí vendría a ser la B, porque el resumen de lectura como móvil, ¿no? De un mundo más humano y promotor de un espíritu rebelde inconforme lo detectamos en la alternativa B, ¿cierto? Las cosas que ya sabían nombrado, ¿no? Incluso con una información adicional, ¿no? Habla del espíritu sensible, ahí te agrega, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, ahí nos está explicando el por qué, ¿no? Ya nos dijo el tema central, la idea principal, y nos agrega también el por qué esa es la idea principal, por qué nos genera esa actitud menos conformista y de rebeldía. Ya, porque apela a nuestra sensibilidad. ¿Por qué no la A en la 3? El mundo se vuelve más justo y la naturaleza más sensible en aquellos lugares en los que la literatura ha sido la actividad principal de la sociedad. No es el caso de nuestro país, que cuenta con una cantidad nimia de lectores. Porque no tiene la misma cantidad de información que ya se ha determinado, ¿no? Que es relacionada con el tema central, la idea principal. Es una información válida, verdadera. De repente, si estuviésemos hablando de idea compatible, diríamos, ya, si es la A, está bien. Pero en el caso del mejor resumen, tenemos que buscar aquello que aborda, ¿no? La información más relevante que se plantea en el texto. Entonces, ahí tienen que plantearte primero, ¿no? Que la lectura va a construir una humanidad más sensible, ¿no? Y por ahí lo podrías ver en la A, en el mundo se vuelve más justo, en la naturaleza más sensible. Pero luego dice, en aquellos lugares en los que la actividad principal de la sociedad, ya eso es una explicación y un detalle, ¿no? De dónde ha sucedido y que en nuestro país no ha pasado, pero ya se pierde el hecho de decir que nos hace menos conformistas y nos define como rebeldes, por ejemplo, que sea algo importante, ¿no? Que se ha manifestado dentro del contenido textual, ¿no? O sea, y luego nos quita también esa idea secundaria relevante, que esa rebeldía nace de nuestro espíritu sensible, ¿no? Esa sensibilidad de lo que estamos leyendo nos permite conectar con realidades distintas, ¿ya? Entonces la respuesta más completa en sí sería la B. Sin quitar que en la A o en la C o en la D puede haber información válida y real y cierta y compatible con lo que dice el texto. Y en este caso no estamos hablando de información compatible e incompatible, estamos buscando aquella información, ¿no? Que resuma mejor todo lo que se ha mencionado en el texto. Entonces hay ciertas partes, ciertas afirmaciones, ciertas frases que tienen que estar sí o sí, ¿ya? Muy bien, vamos con el siguiente texto para ver las preguntas 4 y 5. Igual van mandando por favor ahí sus claves, no lo vayan a olvidar porque así yo me guío para poder avanzar con ustedes, ¿ya?
Ya, añadiendo claves, muy bien. Vamos chicos, vamos avanzando y me van haciendo llegar sus claves, por favor, ¿ya? Muy bien, uno, dos, tres, cuatro personas que están enviando sus claves. Tengo más de 20 conectados según observo, así que espero una mayor cantidad de personas participando. Participación, chicos, es importante, ¿ya? Yo asumo que gente que está conectada a estas horas, un lunes, ya está interesada realmente en avanzar, que no hay gente acá que esté por obligación, ¿no? Esto no es el colegio, ¿ya? O sea, acá no es como que, me pasan asistencia y me consideran mi puntaje, por si acaso. Así que lo más tonto que podría hacer es estar ahí conectado y no estar en realidad intentando avanzar lo que estamos planteando, ¿ya? Pero no hay en ninguno de esos casos. Pero bueno, igual lo menciono porque nunca se sabe, ¿no? Puede haber por ahí alguien que todavía no la tenga clara y haciendo otra cosa mientras debería estar avanzando, así que espero observar una mayor cantidad de claves que me permiten decir, ya, sí, hay gente que está acá y está pues, atenta a la clase y avanzando lo que tiene que avanzar. Cuando hablamos de frivolidad, hablamos de superficialidad, ¿ya? Que no hay un interés profundo por algún aspecto que se esté abordando, que se esté viviendo, alguna situación, sino simplemente te interesa lo que aparenta, lo que parece ser más que lo que es en realidad. Muy bien, ya han enviado ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas que están enviando. Muy bien. 7 de 21 conectados, ¿no? Descontándome a mí y a la señorita Katy. Hay 21 personas que están ahí conectadas. Vamos a darles un par de minutitos más para que envíen también sus respuestas y ahí poder avanzar.
¿Está? Muy bien, hay una mayor cantidad de respuestas que están llegando ahí. Vamos a ver 4 y 5, ¿ya? Bueno, hablamos de la obligatoriedad, pues, de lo que viene a ser la lectura, ¿ya? Y en este caso, ¿ok? Nos piden la palabra digno, ¿no? ¿Qué sentido adquiere? Cuando estamos hablando, obviamente, de este tipo de preguntas, estamos hablando de las preguntas por sentido contextual, que como te digo, en teoría vienen a ser las más sencillas, pero pueden representar ciertas complicaciones si existen palabras alrededor que desconocemos o si desconocemos el término en sí mismo. Me parece que ese no es el caso, ya te plantea una situación donde es relativamente sencillo reconocer cuál es la connotación que están presentando, muy bien. De repente por ahí te podría resultar una complicación entre las alternativas más que entre el término en sí mismo, ¿correcto? Y estamos hablando de no solamente puede aparecer un término, sino también una frase, ¿no? Como caer en la tristeza, por ejemplo, ¿ya? En la 4 sería la B, ¿no? La palabra digno adquiere el sentido de correspondiente a la condición o mérito de alguien, ¿bien? Porque en el vocablo se refiere pues a un estadio en el que es posible leer y paladear el libro. Ya ser digno de la lectura de un autor cualquiera supone estar preparado para eso, ¿no? A eso se refiere, ¿ok? Entonces tienes que tener una condición que te haga merecedor de poder acceder a la lectura de cierto libro, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a marcar la palabra ahí, por si acaso. Uy, la perdí de nuevo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Y ustedes serán dignos de Shakespeare, ¿no? O sea, ya cuando que estás en una condición que te permite disfrutarlo, ahí eres merecedor de esa lectura, ¿no? En el texto la palabra, la expresión caer en la tristeza, ¿no? Bueno, está hablando de la congoja, ¿no? La expresión hace referencia a la molestia o al tedio de lidiar con los datos bibliográficos como imposición, ¿no? La lectura debe ser placer. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Ahí está, caer en la tristeza de las biografías, ¿no? En esa congoja, en ese pesar que puede producir estar ahí teniendo que ver los datos bibliográficos antes que disfrutar, ¿no? La lectura. Muy bien, vamos con el texto siguiente, ¿no? Con la pregunta 6, que es de compatibilidad e incompatibilidad. Una persona llamando su clave ahí. Perfecto. Vamos a ver qué dicen los demás por ahí. Mira cómo se acomodan. ¿Qué pasó ahí? Por ahí un sonido.
Muy bien, estoy dando la clave de 3 personas que le están enviando. Melancolía está más relacionada con con lo que es la nostalgia, ¿no? Extrañar algo, ponerse triste en base a extrañar. La congoja está más relacionada con un pesar, con un malestar que te produce una situación. Ya es una tristeza más relacionada con o sea, una tristeza más relacionada con algo que te molesta, te pone triste porque te incomoda, no te sientes feliz, no te sientes cómodo en la situación. En melancolía es más, uy, cómo extraño eso, uy, qué genial era. Ya son tipos de tristeza distintos, ¿no? Con causas distintas, por así decirlo. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, están llegando ahí la clave 6. Muy bien, veamos acá. No, estamos hablando de una idea incompatible, ya algo que no se relaciona con el texto. Muy bien. Vemos que en el texto se listas de varias disciplinas, entonces es incompatible afirmar que no tienen relevancia, o sea, si no tuviesen relevancia no te generarían esa intriga, ¿cierto? Sería la C, justamente como me parece que ha marcado todos los que han enviado su clave de la C, marcaron la C, así que ahí puedo yo intuir que ha quedado claro, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos avanzar. Vamos con el texto, vamos con los siguientes textos, ¿ya? 8 y 7, me mandan la 8 y la 7, ¿ya? Le dan los dos textos ahí, me mandan de la 8 y la 7.
Muy bien, están llegando ya de las 7 y la 8.
Perdón, había apagado acá porque había bulla. Perdón. Bueno, vuelvo a explicar, ¿ya? En el caso de las 7, que nos hablan de una naturaleza perfectible, cuando hablamos de algo perfectible es algo que tiene un margen de mejora, ¿saben, chicos? Entonces, en el texto nos señalan pues que el alcance de la contrastación experimental aumenta, ¿no? De acuerdo con los recursos tecnológicos, ¿ya? Que se van poniendo a punto, ¿no? Mientras mejora la tecnología, mejora esa contrastación. Se me trabó la lengua, se mejora esa contrastación, ¿ya? Esto pues está indicándote que es mejorable, ¿no? Que es perfectible, que tiene margen de superación, ¿no? Muy bien, por eso la clave es la D. En el caso de la 8, ya que estamos hablando de una extrapolación, ¿no? La clave aquí sería la C. ¿Ya? El acto pues, de recojo ilegal de la sal fue para los, ¿no? Para los indios, generó una ola de protesta que ya deviene en la liberación de la población india. ¿No? Si hubiese sido asumido como el acto de solamente un excéntrico, o sea, el loco de Gandhi que está recogiendo la sal, pues el líder encarnado por Gandhi había sido soslayado, habría sido dejado de lado, ¿no? Pero no fue asumido así, ¿no? O sea, lo plantea el texto que se asumió como un hecho de gran importancia y por eso mucha gente se adhirió a esta causa, ¿ya? Muy bien. Listo. Vamos entonces con el otro material que ya te deben haber pasado ahí por el grupo, ¿ya? Así que, estoy aquí. Vamos a ir viendo si no da tiempo para hacer por lo menos un texto y el otro de repente ya queda para ti y te doy las claves la próxima semana, ¿ya? Vamos ahí. Normalmente en un examen de admisión deberías poder hacer los 3 textos en un intervalo de entre 25 o 30 minutos, ya no debería tomarte más lo que es la parte de comprensión lectora, hablando de que viene a ser pues un 15% del examen de admisión, ¿no? Hay preguntas que te tienen que ser muy rápidas, ¿no? En matemáticas, hay preguntas que son de aplicación nada más de fórmula, hay preguntas que son de datos también en cursos como Historia Universal, Historia del Perú, Geografía, Literatura, ¿no? En teoría los cursos que más se pueden tomar son cuando hay un planteo de ejercicio que requiere un cierto nivel de inferencialidad, ¿no? En física, en química, un planteo de repente de lo que viene a ser un gráfico en geometría, ¿ya? Son los que tienen que tomar más tiempo. En la parte de verbal también requiere una cierta cantidad de tiempo. Yo diría, como te digo, entre 25 y 30 minutos debería tomarte el hecho de hacer 3 textos, ¿ya? Con sus 5 preguntas cada uno, en promedio. Te puede tomar más. Es que cada uno va a abordar el examen también. Lo digo porque me ha preguntado alguien acá cuánto debe tomarte tiempo, ¿ya? Cada uno abordar el examen de una manera distinta porque cada uno tiene habilidades distintas y cada uno conoce hasta dónde dan esas habilidades. Este examen último ha sido una excepcionalidad, ya hay mucha gente que ha sacado puntajes muy inflados porque, bueno, es innegable que ha habido plagio, ¿no? Cosa que me parece que no va a pasar en el siguiente proceso de admisión. O sea, estoy por lo menos un 80% seguro de que esta modalidad va a volver a la presencial, ¿ya? Obviamente con la toma de precauciones, ¿no? Vendrá una menor cantidad de exámenes o lo harán de repente en 3 semanas distintas, 3 exámenes diferentes para que haya menos cantidad de gente y pueda haber una separación, qué sé yo.
¿ya? Eh, entonces este examen ha sido una excepcionalidad, en los demás exámenes sí va a volver la situación más o menos al curso que ha venido yendo y cada uno va a tener que ir con una estrategia diferente según tus capacidades, ¿no? O sea, hay carreras que no requieren que marques todo lo que está en el examen de admisión, así que puedes tomarte un poco más de tiempo para, por ejemplo, un curso como textos y te puede llegar a costar, ¿no? Pero no debería tomarte, pues ya exagerando, más de 35 minutos ya en el día del examen. Ahorita nos tomamos más tiempo porque estamos pues retomándolo en algunos casos, viendo por primera vez de repente muchos de ustedes, algunos por primera vez entendiendo de verdad por qué les hacen este tipo de preguntas, quizá no habían recibido una explicación precisa anteriormente. Entonces ahorita se justifica el tiempo, ¿no? Pero ya las últimas semanas, cuando estemos en semanas previas al examen de admisión, ¿ya? Vamos a trabajar con tiempo de todas maneras. De todas maneras vamos a trabajar con tiempo. Muy bien, queda un minuto ahí. Muy bien. Veamos acá las alternativas a marcar, ¿ya? Para poder ir finalizando. A ver. Nos hablan en ese texto sobre una visión pues muy cultural, ¿ya? Acerca de lo que son las Kumaris, ¿no? En cierta parte de la India, ¿ya? ¿No? Bueno, en Nepal, que viene a ser cierta parte de Asia. ¿Ya? Nos piden acá una pregunta primero de lo que viene a ser el sentido contextual, la expresión subversiva, qué es lo que connota. Bueno, en este caso connota transgresión, ¿ya? La palabra implica que una religión que rompe con el dogma tradicional, ¿no? Entonces se habla de transgresión. No es congruente con el texto afirmar que las Kumaris poseen una conexión de vida imperecedera. No, en el texto se indica que al alcanzar la pubertad las Kumaris siguen ya una vida normal, entonces no es imperecedera, en un momento acaba. Está bien, se manifiestan sus periodos, sus poderes divinos en un momento específico. Las Kumaris, acá serían las Kumaris de Nepal, su poder mágico y su conexión divina sería centralmente en torno a qué gira el texto, ¿no? Este halo mágico religioso que tiene. Si no existiera una sección vertical de las Kumaris, acá sería la B, ¿no? Podrían eventualmente participar niñas de otros estratos, pero no son seleccionados por familias cuyos ancestros pertenecen a una clase alta. Podemos inferir del texto que la costumbre de iniciar niñas posiblemente se practica en otra zona más allá de Neopal, sí, porque en el texto se señala que no solo en Neopal se practica aún con rigor, que en esta religión se afianzó la costumbre, ¿no? Pero nos señalan que que la historia tiene antecedentes en otros lugares como Cachemira, Bengala, Tamil, etcétera. O sea, en el pasado no fue exclusiva de Nepal. Ahora sí, pero en el pasado no. Por eso sí se practicaba, ¿no? En tiempo pasado. Muy bien, chicos. Hasta aquí nos estamos quedando. Yo tengo que volar para irme a conectar a otro lado, así que nada, les agradezco muchísimo haber estado aquí conectados. Katy, también muchísimas gracias a ti por estar ahí. Y nada, les deseo los mayores éxitos, ¿no? En sus demás cursos que vayan a ver durante la semana. Y ya nos estamos viendo la próxima semanita, ya para ya poder arrancar
¿no? En sí con y ir viendo tema por tema, pregunta por pregunta de lo que viene a ser tipo examen de admisión. Muy bien, chicos, cuídense mucho, les mando un gran abrazo. Chao, chao. Chicos, gracias, Allen. Chicos, vamos a tener un pequeño receso, un pequeño break. A las 10:10 nos conectamos para la clase de geometría y ya les comparto el archivo que el profesor va a trabajar en clase para que ustedes puedan seguirlo en la resolución de los ejercicios.